Bueno, mi gente, estamos ya en el parque del cementerio de Barichara. Ese es el parque. El cementerio está allí, por donde está el viejo Mauro. Vamos a grabar el cementerio de Barichara. Es un cementerio muy bonito. Vamos a entrar obviamente con todo el respeto. Es un cementerio muy bonito porque digamos que cada lápida, cada lugar donde descansan las personas que fallecieron, aquí tienen como muy acostumbrado a hacer una escultura en piedra dependiendo a lo que la persona se dedicaba. Sí. Si era de pronto un obrero, ponen algo de albañilería. Si era de pronto un conductor de bus, posiblemente tiene algún bus así tallado en piedra, porque todo es en piedra. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido, vamos a mostrarle cómo es el cementerio. Yo vivo acá en Barichara, pero pocas veces he venido. Entonces, vamos a entrar con Mauro, con Vive y Rueda y con el parcero se me fue el nombre, Cince Lejano Aventurero, que estamos acá, están ya las motos aquí parqueadas enfrente del cementerio. Y pues nada, vamos a entrar a mirar. Seguramente vamos a hacer algunas tomitas bien bonitas. Bueno, mi gente, como hoy el día está un poco caluroso, antes de entrar al cementerio nos venimos por acá al frente. Está este localito a refrescarnos con una paletica, pues esta es de salpicón, tienen varios sabores. Y pues bueno, vamos a refrescarnos un poquito, a descansar un poquito y ahorita entramos ahí al cementerio porque es que ahí pega un palo de sol. Toca hidratarnos un poquito porque ahí no, les cuento. Bueno, entonces vamos a comernos este heladito, pero ya están los muchachos atrás. Nos comemos el heladito y entramos al cementerio a hacer unas tomitas, a grabar y a mirar si alguien nos explica de pronto un poco de la historia. Y nada, fíjense en el video que va a estar muy interesante. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el cementerio de Barichara. Es muy lindo, la verdad. Por acá tenemos como la réplica de la última cena en piedra. Bien chévere. Bueno, chicos, yo como soy de acá, sí conozco un poquito. Por ejemplo, este personaje que está acá era el sepulturero de Barichara. Y le hicieron esta escultura de él sentado fumándose un chicote, porque uno siempre pasaba y lo veía fumándose un chicote. Entonces le hicieron a él con su bastoncito un chicote y pues nada, es como muy representativo y es como que muy simbólico también para la gente de aquí, ya que aquí también se ve mucho el tema de la piedra. Entonces la mayoría de las lápidas son, bueno, la mayoría no, todas las lápidas son en piedra, pero depende de lo que se dedicaban. Esa cierta, pues, imagen tallada en piedra en cada lápida. Les voy a dejar por ahí unas tomitas, unas foticos o algo de, de las lápidas, así que me parezcan como más representativas o algo así. Entonces, no, representativa no sería, sino más de pronto que más llamen la atención. Y pues nada, por ejemplo, estoy viendo ahorita mismo una acá, aquí detrás. Supongo que la persona que está ahí era un músico, tiene una guitarra. Entonces es muy bonito y creo y siento también que es muy representativo para la familia ese tema. Entonces es muy, muy hermoso el cementerio Barichara, por eso es muy especial.
Bueno, y otra cosa muy particular del cementerio es que, bueno, yo en lo personal que he ido a varios cementerios, pues en la ciudad o algo así, normalmente están clasificados como por secciones de una manera como muy simétrica. Aquí no, o sea, aquí pues o sea, no está simétrico y por ejemplo aquí en este pedazo están, o sea, están como muy pegadas. Entonces como que no lleva esa simetría. Entonces, pero no se ve desordenado. Entonces se ve muy chévere todo este tema. Entonces, pues nada, eso es el cementerio de Barichara. Cementerio muy, muy bonito. Parece un museo de arte. No sé si sea la manera correcta de llamarlo, pero parece un museo de arte, ya que pues aquí encuentras muchísima variedad de esculturas, como les decía anteriormente, dependiendo de lo que la persona se dedicaba o de pronto eh, algo muy característico de la persona. Por ejemplo, aquí tenemos una con un balón de fútbol. Seguramente era apasionado al fútbol, le gustaba mucho el fútbol, o quizás era un futbolista y pues digamos que en honor a eso lo ponían. Aquí hay otra particular que es un tronco de un árbol. No piso para allá porque me da como cosa un tronco de un árbol con un sombrero. Pues podría ser algún talador, algún jardinero o algo así. O simplemente le encantaba estar sembrando árboles, cositas así. Pues no sé, ya eso es a cuestión de cada persona. Y caminando por acá nos encontramos esta, que precisamente es de un tallador de piedra. Ahí está con el cincel y el martillo, pues tallando una piedra. Entonces es muy bonito, pues a mí me parece muy bonito y muy simbólico de pronto de que sea una manera muy especial de recordar a aquellas personas, a aquellos seres queridos que partieron. Entonces es muy chévere, sí, o sea, me parece muy simbólico este tema y pues que aquí tengan esa cultura de hacerlo así y que mantengan como esa tradición de seguirlo haciendo así. Si vienen a Barichara, pasarán por acá. Hay pues motocarros, tuk-tuks que les hacen el recorrido, entonces es muy chévere. Bueno, mi gente, acá tenemos una que es bastante grande con un ángel y me explicaba don Antonio que estos son panteones que las familias compraban y que hay algunos que tienen como una manera de abrirse y cada vez que moría alguien era como que sacaban los restos de la persona que estaba allí, los introducían como en una bóveda que tiene ahí también ese panteón, como son así de grandes, y enterraban pues, al fallecido de la familia. Entonces era como así, pues me dicen que no, pues que en esos momentos ya no se puede por el espacio y por todo eso, pero que hay ciertos panteones, hay varios, ahí pues no son muchos, pero son siempre varios, eh, y que son en esos. Yo pensé que simplemente era como que de pronto la familia pues era bastante adinerada y le quería mandar a hacer algo bastante grande, pero no, esos son panteones familiares. Entonces, otro datico que les tengo por ahí y otro datico, mi gente, es que, por ejemplo, aquí a mi espalda, aquí a mi costado, tenemos la lápida más antigua del cementerio, que es de 1817 y está aquí todavía. O sea, imagínense, ese cementerio tiene sus años de sus años. Y pues bueno, mi gente. Era que antes en las cruces de hierro que están en la pared, era piedra y encima eran cruces de hierro puras forjadas. Y antes habían era piedra y de madera, como se podría, entonces cambiaron a las forjadas y ahora después de las forjadas llegaron las de piedra. Pues el estilo, la época. Y las forjadas que habían las dejaron en la pared. Ah, sí, ya todas las tumbas eran de aquí mismo, pero están en la pared ahora. Don Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio.
Y bueno, mi gente, aquí hablando con don Antonio, que es el sepulturero en estos momentos, está aquí atrás, nos comentaba que antes no ponían las esculturas en piedra ni las cruces en piedra, sino en un material forjado de hierro, como la que se ve aquí atrás. No sé si se alcanza a ver, si aquí atrás, pero si miran en la pared, por toda la pared del cementerio están todas las cruces. Entonces, ¿qué hicieron? No las botaron ni nada, sino que de manera simbólica las pusieron en las paredes, las pegaron en las paredes y fueron cambiando a las de piedra, que son las que se ven ahorita. Entonces, es chévere, chévere. Y pues nada, qué bonito ese gesto también. Y pues le da todavía un toque más simbólico aquí al cementerio. Y pues nada, ya saben que cuando vengan a Barichara tienen que visitar el cementerio, es muy bonito. No me les extiendo tanto porque sinceramente eh, para este tipo de temas soy un poco, eh, no sé cómo decirlo, no me salen tanto las palabras como para hablar de este tema, porque lo respeto mucho. Espero que les haya gustado el video y nos vemos ya después en un próximo video mostrándole todo lo que es Barichara. Hasta la próxima.